Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, yo agradezco la invitación que me habéis hecho e intentaré aportar alguna idea, algún conocimiento, alguna información con respecto al tema. Hace 80 años y 2 días, el 14 hará exactamente 80 años, después de unas elecciones municipales, el rey se iba de España, abdicaba, dimitía y se iniciaba un periodo constituyente para la Segunda República. Un periodo constituyente que efectivamente empezó a elaborar una constitución de un contenido muy progresista, un contenido muy rompedor. Esa república heredó una España muy especial. En otros países de Europa, con el espectáculo histórico muy brillante que se vivió en Francia, con la Revolución Francesa, habían vivido un cambio entre el feudalismo y la burguesía, el capitalismo, una modernización. Se pasaba de la etapa feudal, en que no existían sino siervos y vasallos, ante un señor que todo lo podía, era un trasunto exacto de la corte celestial, ese señor era Dios en el mundo. Se pasa a una etapa distinta, pero no en España. España iba muy atrasada, porque cuando en esos países, en Italia se hace lentamente a partir del siglo XIII o XIV, en Inglaterra un poco después, en Francia la eclosión fundamental es a finales del XVIII, España aguanta como reserva espiritual, se ha dicho, del cristianismo, reserva espiritual del feudalismo. Mientras en otros países empieza la reforma, incluso la reforma religiosa, que era un poco el motor del capitalismo, de la competitividad. Aquí en España se aguanta el feudalismo, que le hace exclamar a Antonio Machado, ya cabreado, «Yunque sonad», enmudecer campanas, que entrara por fin la revolución industrial, la revolución obrera aquí, porque aquí se mantenía todo bajo la costra de la sociedad feudal, con un atraso tremendo. Lo que recibe la República es una España donde unos pocos han acumulado enormes capitales y hay una inmensa mayoría en una situación absolutamente desencajada, paupérrima y de hambre, de auténtica hambre, ¿no? Eso es lo que hace explotar a partir de las elecciones municipales del 14 de abril una nueva etapa, donde el rey ve que no tiene sitio, el rey como representante máximo de la sociedad feudal, de lo que no había querido modernizarse. Se hace la Constitución, entre ellas con la negación de la posibilidad de que España entre en guerra, la separación Estado-Iglesia, dándole una enorme importancia a la educación, una enorme importancia a la mujer y a la necesidad de que la mujer entrara en el mundo moderno en igualdad de condiciones que el hombre, un montón de cosas. Y en el primer tramo de la República, que como sabéis termina con el golpe fascista de 1936, el 18 de julio el general Franco, aliado a los poderes de la jerarquía eclesiástica, del ejército y los terratenientes, derriba otra vez la República, derriba la democracia en España, que después tarda 40 años en recuperarse. Pues durante 2 años gobiernan los progresistas y después viene un bienio negro. Dentro de la República gobierna también la derecha. Esa derecha que desde el 31, cuando la gente protestaba porque España atravesaba una situación tremenda, pues le decían, ¿tienes hambre? Come república. No quería república, pues come ahora de la república. Y logran volcar a esos gobiernos y durante 2 años gobierna esa derecha retrocediendo e intentando obturar, intentando absorber todos los adelantos de la república. Pero el pueblo vuelve a reaccionar. Y la izquierda, junto a gente de centro republicano, izquierda republicana y otros grupos independientes o de partido, hacen un programa para en 1936 en torno al Frente Popular, un programa muy avanzado, otra vez muy avanzado, desde la reforma agraria al Estado federal, el impedir que la Iglesia hiciera el negocio con la enseñanza, que eso fue una de las causas fundamentales de colisión, de choque en las dos Españas,
y logran ganar las elecciones, pero por goleada, más o menos. Si el Frente Popular saca 250 diputados, la derecha saca 100 y pico. ¿Ve? Y entra el Frente Popular. Entra el Frente Popular y empieza la última etapa de la República, que dura muy poco. Dura muy poco. ¿Por qué dura muy poco? ¿Qué es lo que ocurre? En España, como he dicho antes, no se había hecho la revolución burguesa pendiente. Es decir, una acumulación de capital que al mismo tiempo lleva a una modernización de las costumbres. Y entra el parlamentarismo y la democracia representativa, izquierda frente a derecha, en fin, lo que había instaurado con fuerza la Revolución Francesa. Pero la República, con el programa que llevaba y con la fuerza y el impulso de la gente que quería salir de aquella situación terrorífica, de vida cotidiana insostenible, pues va más allá de la revolución burguesa pendiente. Su programa no es la modernización y la instauración del capitalismo en España, sino que va más allá. Es una transformación mucho más profunda. Mucho más profunda. Y ahí es donde, estoy simplificando mucho, donde el fascismo español corta ese paso, ese proceso. Pasan muchísimos años de estancamiento con Franco, pero en los últimos años se produce la etapa de desarrollismo franquista. Es decir, empieza la acumulación capitalista con fuerza y se modernizan algo las cuestiones, las costumbres, sin entrar nunca en democracia, y es realmente Franco quien, cortando la dinámica rápida de la República, hace la revolución burguesa pendiente en España. El desarrollismo es eso. Es decir, que España ha tenido una historia en absoluto paralela a los países europeos de Occidente, es distinta, una historia más torturada, más lenta, porque claro, Franco consigue aquí acumular el capital originario principal para dar la modernización, que no llega a gran cosa, pero en fin, está ahí. Pero ¿cómo lo consigue? El fascismo no es algo distinto al capitalismo. El fascismo es un capitalismo de excepción. Es decir, para explotar más, para pagar menos, para que se proteste menos, para que no se puedan organizar, que están prohibidos sindicatos y partidos, pues se quita absolutamente la libertad. Y esa enorme explotación que se produjo fue la que condujo a esa acumulación de los últimos años del desarrollismo, que después hemos heredado nosotros, al final me referiré, esa estructura económica, incluso ahí está en las encuestas de la OCDE y los estudios que se han hecho, donde España es el país que acumula más, incluso llegó Zapatero a hablar de la Champions League, de la economía, del crecimiento del 3,5%, y el país de entre los 30 de la OCDE que peor reparte. Eso es una herencia del franquismo, que peor reparte. Llegó a decir la OCDE que la acumulación en los años estos, 95-2005, los años del Becerro de Oro, en España era grandes capitales y fundamentalmente el sistema financiero, la banca y las cajas de ahorro, era del 63%, cuando la media europea era del 34%. Al mismo tiempo heredamos todos los aparatos del franquismo que no fueron depurados y que ahora realmente se están expresando de manera drástica a través del Poder Judicial. Ahí tenéis a Garzón, que se adentró por el jardín del franquismo, ingenuamente él, y todavía lo estamos esperando a que vuelva, y no volverá. Lo van a inhabilitar por unas cosas, o por otras lo van a quitar del medio. Bueno, pues el 18 de julio de 1936, Franco anuncia el golpe, que se desarrolla con muchísima fuerza, muchísima rapidez, y aquí también, desde casi el primer día, con esa anécdota que tú me has contado de la hormiguita y compañía, se instaura realmente un reino del terror donde pueden ellos, en muchos sitios, otros resisten durante 3 años y al final se pierde esa guerra. Es una guerra que se veía venir, una guerra frente al fascismo. Democracia frente al fascismo, república frente al fascismo. Era la línea divisoria de lo que estaba pasando entonces, aunque cuando Pepe Díaz y Pasionaria decían que venía el fascismo, decían que no, que eso eran rollos de los comunistas para intentar concentrar influencia y concentrar votos y cosas por el estilo.
El 18 de julio se da el golpe, bueno, y un año después, en septiembre del 36, septiembre-octubre del 36, unos meses después, una serie de personajes, de gente de la izquierda, de gente procedente del Frente Popular, convencen a Largo Caballero, después de muchas dudas que tiene, de que se creen las brigadas internacionales. Y Largo Caballero al final accede, dice, venga, pues que se creen las brigadas internacionales, en un movimiento universal que había de España, que tenía que resistir frente a la provocación y al golpe de Estado fascista. Y se crean las brigadas internacionales. Se crean las brigadas internacionales no solo por esta anécdota que yo cuento, que se queda en eso, que Largo Caballero al fin es convencido por un grupo fundamentalmente con una influencia seria de la gente de izquierda, de la gente que después conectó con Negrín, los socialistas de Negrín, y nosotros, los comunistas, ¿no? Pero al mismo tiempo se había dado otra circunstancia. Stalin, la Unión Soviética, cosa que no se suele decir, pero que yo, como ya estoy jubilado, lo puedo decir, también realmente firman el pacto de no intervención, o lo aceptan junto a Francia e Inglaterra, la no intervención en la Guerra Civil Española, en el 36. Pero a partir de ahí, la Unión Soviética piensa que tiene que ayudar de alguna manera. No quiere ayudar al principio directamente, porque sus relaciones con Occidente eran muy malas, sobre todo con Francia, y quería Stalin mejorarlas. Y entonces se le encarga a la Secretaría de la Internacional Socialista, la Comintern, se le encarga la organización de las brigadas internacionales. Después es verdad que la Unión Soviética ayuda bastante. Manda fundamentalmente tanques, aviones y unos 2.300 técnicos, intérpretes y militares, 2.300, pero no se integran en las brigadas internacionales. No se integran, sino que funcionan aparte, un poco intentando salvar esa forma de que la Unión Soviética pues no entraba en colisión, mantenía un cierto distanciamiento, pero ayudan con esas 2.300 personas y mucho material que después en el 38 empiezan a retirar, y empiezan a retirar las personas, a partir de agosto, septiembre, octubre del 38 empiezan a retirarlo, y eso culmina con el acuerdo de Stalin-Hitler en Múnich, que realmente ya señala como cadáver la República, eso en el 39, son los acuerdos de Stalin y Hitler. Y eso es así, realmente así. Bien, pues las brigadas internacionales se empiezan a organizar en París, pero a partir de esa oficina que se crea en París, que va reclutando a la gente, varios partidos comunistas, el español, el francés, el italiano y otros, pues generan en sus organizaciones también la adscripción de gente a las brigadas internacionales, con lo cual en muy poco tiempo las cifras cambian, pero desde luego entre 35.000 y 55.000. El franquismo da mucha más, porque claro, quiere decir que si no se toma Madrid, no se derrota a los del Frente Popular en Madrid, es porque entran muchos extranjeros. Ricardo de la Cierva llega a hablar de 160.000, incluso algunos de 200.000, pero no es verdad. Está entre 35 y 55.000, no más. No más, habría, sobre todo franceses, unos 15.000, de Italia, Alemania, Inglaterra unos 4.000 de cada país, de Polonia también otros 4.000, de Estados Unidos unos 3.000, en fin, cifras de este tipo de hasta de 55 países, 50 a 55 países. Era gente joven, fundamentalmente obreros, trabajadores, muy concienciados. De las máximas delegaciones el 80% eran comunistas, pero la media puede ser del 60% y el resto no eran comunistas, ni algunos estaban organizados en partidos, sino que eran luchadores antifascistas, luchadores por la libertad, que se mezclaron con un grupo importante también de intelectuales, de escritores, que venían en las brigadas internacionales. Y esa fue la operación.
Llegaban y se les trasladaba fundamentalmente a Albacete, donde cerca de la ciudad habían montado una organización para prepararlos, para decirles cómo iba la guerra y cuál tenía que ser su actuación. Y a partir de ahí empieza el mito y también el contramito de las brigadas internacionales. Empiezan a luchar y fundamentalmente su lucha, según todos los historiadores, se desarrolla en el frente de Madrid, en la resistencia de Madrid, donde fracasan las operaciones de Franco para tomar Madrid durante mucho tiempo, hasta ya al final, con el aislamiento y el resto de los temas, pues toman también Madrid. Y ahí la actuación de las brigadas internacionales es muy importante. Había dos motivaciones fundamentales para el funcionamiento de las brigadas internacionales y para la enorme trascendencia que trajo en el resto del mundo. En 1996, en el Congreso, aprobamos la nacionalización, darle la nacionalidad española a todos los brigadistas. Votó todo el mundo, la derecha creo que se abstuvo, lo que sea, pero se votó todo el mundo. Y en función de la edad, pues estaban ya al borde de la desaparición física, ¿no? Vinieron unos 500, muy viejos ya, muchos no podían ni andar. Y estuvieron en Madrid, donde lucharon fundamentalmente, estuvieron en Albacete, donde se prepararon, y estuvieron también en Barcelona, donde se les despidió en septiembre-octubre de 1938. Y las causas de esa organización fundamental fueron estas dos. Primero, la resistencia, no pasarán, todos contra el fascismo, y que el fascismo no ganara en España. Y ahí se aglutinaron y lucharon por eso. Pero también luchaban en función de que el modelo de la Segunda República era un modelo muy evolucionado, muy transformador, y eso también había llamado mucho la atención y había concitado muchas voluntades de apoyo e ideológicas y de opinión. O sea que eran dos factores los que habían concitado esa organización y esa lucha de los brigadistas internacionales. Un tal Martí lo organizó fundamentalmente en París, y después Luigi Longo, el italiano, también participó muy de lleno tanto en la organización de la creación de la brigada como después su funcionamiento aquí en España, ¿no? Bueno, y esa es un poco la historia de esas brigadas internacionales, que en un momento determinado Negrín, por sorpresa, desde Ginebra, creo que fue el 21 de septiembre de 1938, anunció que se iban, que ya el gobierno daba por terminada su función en España y en el próximo periodo, la próxima semana, saldrían del país, cosa que nadie más sabía. Y cuando se le preguntó a Negrín, realmente la explicación que dio consistía en que, un poco ingenua, en que si los republicanos daban salida a todas las ayudas internacionales y los quitaban de en medio, también los de Franco pues quitarían de en medio a la ayuda de los alemanes y de los italianos, cosa que obviamente no sucedió de ninguna de las maneras, ¿no? Por lo tanto, se fueron los brigadistas a partir de finales del 38 y los despidió Dolores Ibarra y Pasionaria, pero el resto no se fue, sino que quedó más reforzado. Coincidiendo, como he dicho antes, con la salida de los asesores de los militares soviéticos, que fueron saliendo poco a poco, pero terminaron de salir todos, los que no habían muerto, obviamente, y ahí terminó también la ayuda que se les venía dando a los republicanos en lucha. Cuando Dolores los despide en Barcelona en un discurso brillante, como solo ella lo sabía hacer, da un contenido que ha quedado, un contenido histórico, aunque este país no conserva nunca la memoria, no quiere historia, no hemos olvidado hasta del 28 de febrero, que vas preguntando por ahí, nadie sabe lo que es, y le preguntan a los niños, dice, ¿qué es eso del 28 de febrero? Pero Dolores hizo un discurso importantísimo integrando la acción de los brigadistas internacionales, que fue a lo largo de 2 años, pero fue muy importante, integrándola en la propia historia de España, diciendo, sí, son parte nuestra, nunca se olvidará. Habéis venido muchos, habéis quedado aquí, murieron bastante, y esa labor os hace también ser partícipes de ahora en adelante de la historia de España. Fue esto uno de los argumentos fundamentales que se utilizó en 1995-96 en el Congreso de los Diputados para concederles la nacionalidad española, que al final se la habían ganado, habían luchado
por la legalidad, habían luchado por la libertad, por la democracia, por la república, por lo tanto, de alguna manera, había que rendirle este pequeño homenaje. Y luego dos poetas fundamentales pues le hicieron dos poemas, uno Miguel Hernández y otro muy famoso a partir de entonces de Rafael Alberti, donde fundamentalmente destacaban la lucha democrática, la lucha frente al fascismo, más que la lucha desde sus propios partidos o desde las banderas rojas. Era una lucha de frente amplio, de coincidencia programática en el Frente Popular, que es un antecedente de Izquierda Unida, esa forma de construir una alianza amplia, ¿no?, en condiciones muy distintas, aquello es muy diferente a esto, pero en fin, esa técnica de unir a la gente que se está utilizando en todo el mundo. Por ejemplo, Alberti, que quedó desde la teoría que habían dado los soviéticos, de que esto no era una lucha por instaurar el comunismo en España, no era una lucha por crear los soviets, era una lucha por preservar la democracia frente al fascismo, y ya vendrían otros problemas. Y fue la posición del Partido Comunista durante la guerra que tanto chocó con los trotskistas y anarquistas. La teoría del partido era: primero ganemos la guerra y después haremos las transformaciones que podamos. Y la teoría de esto era distinta: primero hagamos la revolución, con mayor prioridad incluso que ganar la guerra, y después se darán las cosas de otra manera. Ese fue un gran debate que duró durante toda la guerra, y los comunistas íbamos luchando en el sentido de agrupar a la gente, de unir, sobre la idea, ¿no?, de instaurar aquí un régimen colectivista, comunista, o como se quiera llamar, sino primero de vencer a los fascistas. A la Brigada Internacional, dijo Alberti: venid desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras? La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas el mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimo y hablando habéis venido. No conocéis siquiera el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso amuralla. La tierra que os entierra la defendéis, seguros, a tiros con la muerte vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima, un solo sentimiento que el mar sacude. Hermanos, Madrid, con vuestro nombre, se agranda y se ilumina. Y Miguel Hernández hizo un soneto en alejandrino muy poco conocido, que ahora se conocerá más porque es una de las canciones de Miguel de Serrat, Juan Manuel Serrat, pero es un disco que está pasando desapercibido, ¿no? Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus atropellos. Con un sabor a todos los soles y los mares, España te recoge, porque en ella realices tu majestad de árbol que abarca un continente. A través de tus huesos irán los olivares, desplegando en la tierra sus más férreas raíces, abrazando a los hombres, universal, fielmente. Es un poema que se llama Al soldado internacional caído en España, Miguel Hernández, en Vientos del Pueblo. Bueno, a partir de ahí, con respecto al internacionalismo, cómo se va generando la situación también esbozado, ¿no? Sabéis que se generan los condicionamientos para la entrada del nazifascismo en toda Europa y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, donde, pues, ahí son coincidentes, ya en una alianza mucho más positiva, pues Stalin con Occidente para vencer al nazifascismo alemán. Y a partir de ahí, pues, el internacionalismo solidario, internacionalismo proletario, entonces, tiene una serie de vaivenes, como son, por ejemplo, al poco tiempo la disolución de la Internacional Comunista. Queda la Internacional Socialista, pero es una entelequia, además sin un sentido
orgánico, claro. Por ejemplo, Mubarak y estos eran de la Internacional Socialista, o el de Irak, ¿cómo se llama? Saddam Hussein. En fin, que no tiene un sentido ideológico, organizativo, real, sino que es una acumulación ahí de proyectos fundamentalmente electorales o de intereses, respetando, aunque fuese como en el caso de Irak o Egipto, auténticas sociedades autoritarias, respetando la lógica interna de cada nación. Y cuando se relanza otra vez todo en una nueva situación, o es con los países no alineados, que no están ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia, que también después decae bastante después de la guerra de Yugoslavia y tal, y todo se relanza de manera distinta a partir de la guerra de Vietnam, como se ha citado. ¿Qué es lo que pasa en la guerra de Vietnam que no ha pasado antes? Hasta ese momento las guerras mataban a la gente y empezaban siempre por matar a la verdad, matar la información. Al principio informaban de la guerra a los generales, mandaban ellos la información a los periódicos, a los medios de comunicación, y no permitían que fueran los periodistas a la guerra. O iban muy pocos, o iban, como se llaman ahora, empotrados. También se utiliza el término inglés encamados, y dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Encamados en el ejército. Por ejemplo, a Irak iban muchos periodistas encamados, empotrados con el ejército norteamericano. Eso es lo más que permitían hasta Vietnam. En Vietnam llegan ahí 700 periodistas. 700 que en principio empiezan a funcionar pues asustados, porque no les permiten salir y son amenazados, y hay una presión fortísima de los militares, porque la ley de la guerra es que no se informe, que no se diga la verdad. Porque la guerra hay que ganarla, no solo ganando batallas formalmente establecidas, sino asustando a la gente, amedrentándola, asesinándola para amedrentarla. Así se gana la guerra, incluidas las que convoca la ONU. Así se gana, o no se gana. Por eso nosotros no podemos estar nunca de acuerdo con la guerra. Nuestro ADN parte precisamente de que nosotros nos separamos del Partido Socialista por una guerra y por los créditos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Nosotros no podemos apoyar eso, ni los créditos, ni pagar los créditos, y ahí es cuando se produce el gran debate que en 1920 hace la aparición del Partido Comunista, y el Partido Socialista sigue su paso hacia adelante. Pues los periodistas allí en Vietnam empiezan a funcionar por su cuenta y a informar. Y no se explica bien lo de Vietnam, porque se dice, hay que ver las enormes movilizaciones que se produjeron para impedir lo de Vietnam. La primera manifestación que se produjo con respecto a la guerra de Vietnam fue 7 años después de que empezara la guerra de Vietnam. 7 años después. Claro, los vietnamitas se mantenían sin ser derrotados. Y esa gran manifestación que empieza a recorrer todo el mundo, empieza a generar ese sentimiento internacionalista de solidaridad y de lucha frente a la guerra, pues lo generan las informaciones de esos periodistas durante muchos años. Informaciones de verdad. Cómo funcionaba la gente, cómo se perseguía. Para sintetizarlo todo, mueren 4.500.000 vietnamitas y 56.000 soldados norteamericanos. Y al final son derrotados los norteamericanos. Pero a lo largo de toda esa información es como surge ese movimiento que ahora conocemos mundial frente a la guerra de solidaridad internacionalista en esas condiciones. Y luego cambian las cosas muchísimo en el sentido de que el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo empieza a tomar las riendas de manera diferente. En el 43-45 se crea el Fondo Monetario Internacional y se crea el Banco Mundial, en una ciudad norteamericana que se llama Bretton Woods. Es lo que se llama el capitalismo de Bretton Woods, que dura hasta el 70 y tanto, 43, 70 y tanto. Ese capitalismo que ya anunciaba cosas, pero era el capitalismo de Keynes, el discurso que ahora tienen un poco los sindicatos. Es decir, hay que tener buenos salarios,
buenas pensiones, no para cambiar el sistema, sino para que la gente consuma. Los agujeros que crea el mercado hay que taparlos y la inversión pública es muy importante. Y eso creará más cohesión y el sistema capitalista funcionará mejor, el capitalismo de rostro humano, y todos avanzaremos. Es el capitalismo keynesiano que se crea a partir de 1945. Es cuando se constituye lo que todos conocemos como estado del bienestar, en el seno de esta concepción, que después adoptan los partidos socialdemócratas, que poquísimo después, a partir del 75, se convierten en socialliberales, excepto Olof Palme en Suecia. Y es el discurso que sí que adoptan los sindicatos, aunque unos resisten más que otros a la hora de mantener ese discurso, como sabemos, según los países. Bien, en el 75, bueno, Keynes salió ya muy mosqueado de esa creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero a los norteamericanos, para Keynes inglés, para contentar un poco a los europeos, le dijeron, bueno, de ahora en adelante vosotros llevaréis el Fondo Monetario Internacional y nosotros el Banco Mundial, siempre. Los europeos el Fondo Monetario y nosotros el Banco Mundial, la pasta y lo que al final ajustan las cosas. Keynes no se quedó muy convencido, pero así ha sido, y además de manera muy formal han funcionado las cosas. Vosotros habéis visto que Rato ha dimitido, ¿no? Presidente del Fondo Monetario Internacional. Era la parte europea que le corresponde llevar el fondo. Pues cuando se dice nadie vio venir la crisis, eso es mentira. Todos en el Fondo Monetario sabían que la crisis venía y venía provocada por los Estados Unidos, pero ¿quién se atrevió a decírselo? Y Rato, como no se atrevió a decírselo, salió corriendo con el rabo entre las patas, ¿no? En el 75 entra eso en crisis, ¿no? El keynesianismo, la inversión, salarios para que la gente consuma, para que la gente pueda ahorrar, enseñanza que esté medio bien. Eso quiebra en el 75. Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher llega a decir algo que se hace famoso y que sigue vigente. Llega a decir, ¿cómo? ¿Con quién tenemos que discutir? ¿Que hay alternativa a esto? No, no, no. Aquí hay un solo discurso, el discurso único. Eso es Margaret Thatcher. No tenemos ni que mirar a la izquierda. No hay que discutir nada. ¿Y qué hacen los sindicatos? Bueno, los sindicatos no tienen ya función, no tienen sentido. Ella se carga los sindicatos en Inglaterra, ¿no? Y aparece un capitalismo duro, durísimo, que empiezan a comandar Reagan y la señora esta, Margaret Thatcher, y acaba con el keynesianismo totalmente. Acaba con cualquier discurso socialdemócrata semi-expansivo que provoque consumo, acaban con eso. Y empiezan los ajustes. Para ajustar hace falta limitar la libertad. Ajustar quiere decir, tú pides un crédito, porque enseñan a las sociedades, enseñan con comillas, solamente a vivir de deuda y consumo. Ojo a lo de la deuda. Tú pides para la deuda, porque si no, no puedes vivir, ¿verdad? Pues tienes que ajustar esto. Salario a la mitad, no hay pensión de viuda, la escuela... pero es que la gente va a protestar. Golpe de Estado en Chile, dictadura de Argentina, ahí empieza. Los Chicago Boys, Freeman, ganan a Keynes y ganan a todo el discurso expansivo de Bretton Woods, que dura del 45 al 75. Y ahí empieza el imperialismo financiero, que además es el mejor armado de todos los tiempos. No es que entre en las finanzas y deje las armas, incumpliendo además, a veces somos todos demasiado ingenuos, aquellos que dijeron que nos estamos armando hasta los dientes porque está el Pacto de Varsovia, y cuando acabe el Pacto de Varsovia, pues todos dejaremos las armas. El Pacto de Varsovia se disuelve a partir de la caída del muro en el 89, y ellos se arman todavía más. En los últimos 10 años hay que multiplicar por 6 las inversiones norteamericanas en armamento. Por 6. Claro. Porque viven también de eso, no solo del consumo, guerras de pequeña intensidad, muchas que no conocemos porque controlan todos los mecanismos de información, las grandes redes de las agencias, pues naturalmente le dan la vida a través del armamento y todo lo que supone eso, y del control del petróleo mundial. Imperialismo financiero, no el productivo, se cambia de la economía productiva a la economía financiera, especulativa, y empieza a circular cada día por el mundo miles y miles y miles de millones de dólares
euros, la moneda que queráis, fundamentalmente primero dólares y ahora dólares y euros, que no se sustentan en cosas. La economía hasta ese momento era economía productiva. ¿Qué vale una sandía? ¿Qué vale un libro? Y eso es lo que se expresa después a la hora de jugar con el dinero. Es dinero sin sustento real. Milla y milla en un flujo tremendo, las burbujas financieras. Las burbujas financieras. Funcionan, muchas siguen funcionando, pero hay una que se rompe, que es la burbuja inmobiliaria, y se rompe a partir de los Estados Unidos, ¿no? Ya sabéis cómo ha funcionado, ¿no? Bien, y eso genera, esa es la globalización que se llama, para quitarle el nombre duro al imperialismo, la globalización financiera, a través del internet, de las nuevas tácticas, pues está funcionando dinero 20 veces por encima de las cosas que existen, por lo tanto el dinero es papel en el aire, es burbuja, no tiene sentido, y cuando falla algo abajo, como ha fallado el tema de la vivienda, pues ya veis la que se ha liado, que cuando a un país lo pillan mal, pobre, por su trayectoria, o lo pillan con una carga superior, España gastaba 3 veces más cemento que Alemania, Italia e Inglaterra juntas, hay 1 millón de viviendas que no tienen salida, y no las pueden bajar de precio los bancos. No las pueden bajar de precio porque son parte de su patrimonio, las valoran, y ahora cuando llegan los exámenes tienen que decir, tenemos tantas viviendas a 200.000 euros, ¿por qué no las ponen a 120.000? Porque baja su patrimonio, bajan sus activos. Y tenemos ahora esas circunstancias feroz de las que es muy difícil salir. Se crea frente a esto una nueva solidaridad que es el altermundismo, los movimientos antiglobalización, los foros sociales que ahora han decaído algo bastante, ¿no? Pero en fin, el movimiento internacional está basado de solidaridad, el internacionalismo, fundamentalmente lo que queda de países no alineados, los foros y las luchas fundamentalmente contra la guerra, más el nuevo internacionalismo que está surgiendo en Latinoamérica. Mientras Europa no se entera, mientras Europa retrocede, mientras aquí la izquierda no logra un proyecto transformador que enganche con la gente no simplemente votante, sino gente movilizada, en Latinoamérica sí hay una batalla muy directa que afecta a la economía y a cómo se emplea el dinero contra el imperialismo. Desde que Cuba se mantiene como referente, se empiezan a anudar una respuesta a la que tampoco puede acudir Estados Unidos, que ahora está empezando a mirar otra vez desgraciadamente para allá, poniendo un montón 6 o 7 bases en Colombia, ¿no? Entonces se anudan allí los fenómenos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, más o menos directos, más o menos profundos, pero todos antiimperialistas. Incluso Argentina une a la burguesía argentina sobre la base de enfrentarse al imperialismo norteamericano. Surge un movimiento tremendo que genera una nueva situación que incluso tiene consecuencias en la distribución económica y la forma de organizar las cosas, y esa es la situación actual, tal como están organizadas las cosas. En fin, yo termino aquí, no os canso más y pasamos a las preguntas, las cuestiones, lo que vosotros queráis.